Un hombre viaja a España para disfrutar unas vacaciones con su familia. Pero en cuestión de horas, su vida se convierte en una pesadilla. Su padre no es quien decía ser. Su familia desaparece sin dejar rastro, y una peligrosa conspiración lo obliga a huir mientras es perseguido por agentes secretos y criminales. Sin experiencia, sin aliados, y con el tiempo en su contra, tendrá que enfrentarse a un mundo que no entiende para salvar a las personas que más ama. La historia comienza con un joven llamado Will, quien llega a España lleno de emoción para reunirse con su familia y disfrutar de unas vacaciones que llevaba mucho tiempo esperando. Su padre, Martin, lo recibe con afecto y juntos se dirigen hacia un barco que los espera. Durante el trayecto, el teléfono de Will suena debido a asuntos de trabajo, pero él decide pedir un momento de descanso, consciente de que esas llamadas suelen incomodar a su padre. Al llegar, su madre Lori, su hermano menor Josh y la novia de este, Dara, lo reciben con entusiasmo. Toda la familia se muestra feliz, ilusionada por compartir una cena especial juntos. Mientras están reunidos alrededor de la mesa, los hermanos recuerdan su infancia, marcada por constantes mudanzas debido al trabajo de su padre. Lori se siente agradecida por tener a todos reunidos y propone un brindis lleno de emoción. El ambiente se vuelve aún más cálido hasta que Josh menciona una anécdota divertida del pasado de Will, provocando risas en todos. Sin embargo, ese momento alegre se rompe de forma repentina cuando Will recibe una llamada preocupante. Su expresión cambia por completo y la tensión se extiende entre los presentes. Finalmente, decide compartir con su familia la difícil situación. Su empresa está en bancarrota. El silencio se apodera del lugar y la incertidumbre se vuelve evidente, mientras Will se cuestiona su futuro. Más tarde se aparta solo hacia la orilla del mar. Después de la cena, Will intenta disculparse con su padre por haber arruinado el ambiente. En una conversación sincera, Martin también expresa su comprensión y se disculpa, reconociendo lo difícil que es la situación para su hijo. Al día siguiente, la familia sale a navegar, pero Will permanece distraído con su teléfono, que no deja de sonar. Aunque colabora a regañadientes con la dirección del barco, su mente sigue en otro lugar. Cuando finalmente se detienen, la tensión aumenta cuando Martin le pide que tome el control con urgencia. En ese momento, una lancha rápida pasa peligrosamente cerca del yate. La falta de atención de Will provoca que la embarcación quede a la deriva por el viento. Martin reacciona a tiempo y logra evitar una colisión que habría puesto en riesgo a Dara. En medio del caos, el teléfono de Will vuelve a sonar, pero Martin lo arroja al mar sin pensarlo, lo que desata una fuerte discusión entre ambos. Impulsado por la frustración, Will toma una decisión impulsiva y se lanza al agua, nadando hacia el pueblo en busca de tranquilidad. Al llegar, se detiene en una farmacia para comprar un antiséptico para la herida de Dara, y luego busca algo de beber. Mientras observa el mar, Martin comienza a sentirse inquieto al ver nuevamente la lancha sospechosa rondando cerca. Tiempo después, Will regresa a la playa, pero no encuentra el yate familiar. Intenta pedir ayuda a los locales, pero no logra entenderlos debido al idioma. Decidido a encontrar respuestas, se adentra en el agua y se acerca a un grupo de jóvenes, pero tampoco consigue comunicarse con ellos. La preocupación crece en su interior al pensar que su familia podría haberse marchado sin él por accidente. Recorre la costa en busca de una mejor vista, y bajo la luz de la luna, logra ver el yate a la deriva. Al subir a bordo, descubre que no hay electricidad y que su familia ha desaparecido. Desesperado, acude a la estación de policía local en busca de ayuda, pero encuentra a los oficiales distraídos, jugando cartas y sin prestarle atención. Finalmente, logra hablar con el capitán, quien, al escuchar su nombre, realiza una llamada que cambia su actitud. De pronto, el capitán se muestra preocupado y le pide a Will que los guíe hasta la ubicación del yate. Durante la noche, parten juntos, pero en el camino se encuentran con un extraño que afirma conocer a Will y promete ayudarlo. Desconfiado, Will intenta huir, pero los policías lo detienen. Tras un forcejeo, logra liberarse, roba un vehículo policial y escapa mientras es perseguido. La persecución termina cuando los agentes lo acorralan, obligándolo a chocar el auto. Comienzan a golpearlo brutalmente, pero justo cuando todo parece perdido, Martin aparece de forma inesperada y derrota a los agresores, salvando a su hijo.
Aún aturdido, Will le pregunta desesperadamente por su familia, pero Martin no tiene respuestas. Con gran pesar, revela un secreto impactante. En realidad es un agente de la CIA y cree que su pasado ha puesto en peligro a todos. Promete hacer lo necesario para reunir nuevamente a la familia. Poco después, Martin recibe un mensaje de un contacto de la CIA que le indica reunirse en secreto. Sin dar muchos detalles, lleva a Will a una casa segura, donde pueden ocultarse. Más tarde, le pide que lo conduzca hasta el punto de encuentro donde los espera su superiora, Carrack. Sin que ellos lo sepan, un francotirador se encuentra vigilando el lugar. Al llegar, Martin le pide a Will que permanezca en el coche y antes de irse, le expresa cuánto se siente orgulloso de él. Durante la reunión, Martin enfrenta a Carrack con desconfianza. Explica que las personas a las que les robaron un misterioso maletín han secuestrado a su familia y exigen su devolución en menos de 24 horas. Sin embargo, Carrack revela que el maletín ha desaparecido, dejando a Martin sin opciones claras. Cuando regresa hacia el vehículo, es alcanzado por el disparo de un francotirador y muere en el acto. Devastado, Will se arrastra hasta su padre sin vida, abrumado por el dolor. El asesino, identificado como Gorman, intenta eliminar también a Will, pero este logra tomar el arma y el teléfono de su padre y escapa impulsado por la desesperación. Durante su huida se cruza con un policía, quien al verlo armado intenta detenerlo. Antes de que la situación empeore, Gorman dispara al agente. Will responde al ataque, pero la llegada de más policías lo obliga a seguir huyendo. Corre sin detenerse hasta encontrar una cerca alta, la cual logra saltar con sus últimas fuerzas, refugiándose en un parque cercano. Mientras atraviesa las calles, un policía montado a caballo comienza a perseguirlo, pero logra escapar por poco. Finalmente, encuentra refugio en un baño público, donde intenta recuperar el aliento y comprender la serie de eventos que han cambiado su vida por completo. Después de lograr calmarse, Will regresó a las calles llenas de gente. Intentó pasar desapercibido cubriendo su identidad con una gorra y unos lentes oscuros que tomó en el camino. Decidió deshacerse del arma y con inteligencia planeó que lo arrestaran frente a la embajada de Estados Unidos. Ya dentro, explicó a un funcionario la trágica muerte de su padre y el peligro que corría su familia, pero el hombre no le creyó y le sugirió que buscara un abogado. Mientras hablaban, el teléfono del funcionario sonó, dejando entrever que había información relacionada con Will. Desanimado, decidió marcharse. Al salir, vio a Carrack esperándolo dentro de un coche. Ella afirmaba ser amiga de Martin y parecía conocer muchos detalles sobre Will, lo que le generó desconfianza. Sin embargo, ante la promesa de ayudarlo a rescatar a su familia, terminó accediendo a acompañarla. Durante el trayecto, Carrack comenzó a interrogarlo sobre las conexiones de Martin con el misterioso maletín. Will empezó a sospechar que ella no era quien decía ser, así que fingió sentirse mal y, aprovechando un descuido, salió corriendo hacia un callejón, perdiéndose entre la multitud. Logró subir a un autobús y alejarse, aferrándose al teléfono de su padre. El dispositivo volvió a sonar y al contestar, escuchó la voz desesperada de su madre pidiendo hablar con Martin. Con el corazón destrozado, tuvo que decirle que su padre había muerto. Ella rompió en llanto, pero el hombre al otro lado de la línea no mostró compasión y exigió nuevamente el maletín. Decidido a actuar, Will contactó a un viejo conocido de su padre llamado Diego y organizó un encuentro con su sobrina, Lucía, en la oficina de este. Al llegar, se preparó para cualquier peligro. Lucía parecía nerviosa, pero en ese momento aparecieron agentes de Carrack. Ella reaccionó de inmediato atacándolos con un cuchillo, lo que permitió a Will unirse al enfrentamiento. La pelea fue caótica y violenta. Uno de los enemigos resultó gravemente herido, pero continuó luchando. Finalmente, Will, agotado, no pudo seguir combatiendo y cayó al suelo. Tras el enfrentamiento, Lucía, aún alterada, apuntó su arma hacia Will, sospechando de él. Sin embargo, él explicó la situación con rapidez y le pidió ayuda para encontrar a Diego. Aunque dudó, terminó aceptando, y ambos se dirigieron al departamento de él. Al llegar, notaron que la puerta estaba abierta. Will avanzó con cautela, y dentro encontraron el cuerpo sin vida de Diego. Conteniendo a Lucía para evitar que hiciera ruido, Will escuchó un sonido proveniente de la cocina. Al investigar, descubrió a Carrack y Gorman esperándolo.
Lleno de rabia, les apuntó con su arma exigiendo respuestas sobre la muerte de su padre. Carrack explicó con frialdad que Martin había considerado devolver el maletín a sus enemigos, lo que lo convirtió en un problema que debía ser eliminado. También le ofreció ayudarlo a encontrar a su familia, pero a cambio quería información sobre otras conexiones relacionadas con el maletín. De pronto, Lucía irrumpió disparando, desatando un nuevo tiroteo. Ambos lograron escapar mientras Carrack y Gorman los perseguían. Subieron hasta la azotea del edificio, donde quedaron atrapados sin salida. En un acto arriesgado, Will improvisó un plan. Ató una cuerda a Lucía para bajarla, pero Gorman le disparó en el hombro. A pesar del dolor, logró sostenerse mientras Lucía alcanzaba el suelo y era auxiliada por un desconocido. Finalmente, Will cayó herido. Lucía logró huir en motocicleta junto a Will, quien estaba cada vez peor. Carrack los alcanzó y provocó un fuerte accidente. Pero justo cuando estaba a punto de disparar, un grupo de personas bloqueó su visión, dándoles la oportunidad de escapar nuevamente. Lucía llevó a Will a un club nocturno, donde pidió ayuda a un amigo con conocimientos médicos. Aunque al principio dudó, terminó accediendo. Revisaron la herida, y al no encontrar la bala, tuvieron que aplicar un método drástico para detener la hemorragia, lo que dejó a Will inconsciente. Tras varias horas, Will despertó con dolor. Mientras tanto, Lucía revisaba su teléfono y encontró una fotografía de Martin. Al confirmar su muerte, ella reveló un secreto sorprendente. Conocía a Martin con otro nombre y en realidad, él también era su padre. Esto convertía a Lucía en la media hermana de Will. Ambos decidieron viajar al lugar donde se realizaría el intercambio del maletín. Aún procesando la doble vida de su padre, Will optó por continuar solo. Lucía aceptó quedarse atrás, asegurando que lo apoyaría desde el club si era necesario. Al llegar al punto acordado, un hombre misterioso se le acercó y le indicó que actuara con normalidad y lo siguiera. Will obedeció con cautela, subiendo a un coche. Sin embargo, al intentar obtener información, el hombre reaccionó violentamente, lo estranguló y lo dejó inconsciente. Al despertar, Will estaba atado a una silla, mientras era golpeado repetidamente. Intentó convencer a sus captores de que Martin estaba muerto. Entonces apareció Zahir, quien reveló la verdad. El maletín formaba parte de una operación compleja para desenmascarar a un agente corrupto de la CIA. Martin y la agencia habían traicionado a su propio agente encubierto y se habían apoderado del maletín como parte de ese plan. Ahora intentaban eliminar toda evidencia. Zahir dejó claro que la familia de Will seguía con vida, pero como rehenes. Le ordenó atraer a Carrack para enfrentarse a ella antes del intercambio, amenazando con entregar a su familia a la CIA si fallaba. Luego, Will fue golpeado nuevamente y abandonado fuera de la ciudad junto con un arma. Regresó al club de Lucía, donde ambos se reencontraron y comenzaron a planear cómo hacer salir a Carrack. El dueño del lugar, leal a Diego, decidió ayudarlos. Lucía ideó un plan: utilizar su tarjeta para dejar un rastro digital que Carrack pudiera seguir. Poco después, Gorman apareció en el club, pero fue reconocido y se desató una pelea intensa. Aunque era un combatiente formidable, lograron reducirlo usando un taser. Lo llevaron al sótano y lo interrogaron brutalmente, intentando obtener información sobre el maletín y el lugar del intercambio. Gorman se mantuvo en silencio, lo que provocó la furia de Will, quien ordenó continuar con la tortura. Finalmente, decidieron fingir su escape para que los condujera hasta Carrack. Lucía se colocó al volante mientras observaban cómo Gorman lograba liberarse y huir. Will lo siguió de cerca mientras escapaba en otro vehículo. Gorman se reunió con Carrack en un callejón y juntos se dirigieron a un estacionamiento subterráneo. Will le indicó a Lucía que se quedara atrás mientras él continuaba. Desde la distancia, observó cómo Carrack negociaba con posibles compradores en el oscuro estacionamiento. Pero, de repente, la situación se volvió completamente caótica. La situación se descontroló por completo cuando Zahir y su grupo irrumpieron en el lugar, ordenando a Will que se rindiera. Sin embargo, él se negó y exigió saber dónde estaba su familia. El ruido alertó a Carrack, quien eliminó sin dudar a los compradores. En cuestión de segundos, todo se convirtió en un tiroteo caótico, con disparos cruzando en todas direcciones. En medio de la confusión, Gorman aprovechó la oportunidad.
Tomó el maletín y huyó hacia un coche que lo esperaba. Decidido a recuperarlo, Will lo persiguió a pie hasta alcanzarlo, iniciando una intensa pelea por el maletín. En pleno enfrentamiento, un agente de Zahir intervino y disparó contra Gorman. En ese instante, Lucia apareció con su vehículo y chocó contra el coche de Gorman, provocando un fuerte impacto. Gravemente herido, Gorman expresó su sorpresa al ver que sería Will quien terminaría con su vida. Carrack llegó rápidamente al lugar y se dirigió al maletín que había quedado abandonado en el suelo. Comenzó a disparar contra Will, obligándolo a buscar cobertura. Sin perder tiempo, tomó el maletín y escapó, dejando atrás el cuerpo de Gorman. Antes de irse, se burló de Will, llamándolo inexperto. Will y Lucia iniciaron una persecución sin descanso. Carrack, consciente de que la seguían, aceleró dando inicio a una peligrosa carrera por la ciudad. Intentó perderlos atravesando un parque, pero Will no se rindió. Logró acercarse lo suficiente para que ella comenzara a dispararle. Aunque se vio obligado a retroceder momentáneamente, no abandonó la persecución. Carrack creyó haberlos dejado atrás, pero quedó atrapada en medio del tráfico. Sin saberlo, Will ya la había localizado. Se lanzó directamente contra su vehículo, provocando un violento choque que terminó impactando en una tienda cercana. La multitud comenzó a reunirse alrededor mientras Carrack descendía del coche y abría fuego sin importarle la presencia de civiles. Con gran esfuerzo, Will y Lucia lograron tomar otro vehículo y continuaron la huida, mientras Carrack los perseguía con ferocidad. La confrontación entre ambos autos fue brutal, hasta que finalmente ambos vehículos terminaron volcándose de manera aparatosa. Carrack, aún sosteniendo el maletín, salió del coche y avanzó hacia ellos, quienes apenas podían moverse. En un momento de máxima tensión, Will intentó alcanzar su arma, pero Carrack lo provocó, segura de tener el control. Justo cuando estaba a punto de disparar, un disparo inesperado resonó en el lugar. Zahir y sus hombres aparecieron, neutralizando la situación y asegurando tanto a Will y Lucia como el maletín. Zahir tomó el liderazgo y condujo a Will hacia un esperado reencuentro con su familia, a quienes creía perdidos para siempre. Durante el trayecto, le confesó que, a pesar del pasado oscuro de Martin, este estaría orgulloso de la fortaleza que había demostrado. El reencuentro fue profundamente emotivo, lleno de abrazos y lágrimas, marcando la reconstrucción de una familia que había estado al borde de perderlo todo. Posteriormente, visitaron a Lucia en el hospital, donde Lori y Josh la recibieron con gratitud, aceptándola como parte de sus vidas. Sin embargo, ese breve momento de tranquilidad no duró mucho. Un funcionario de la CIA se acercó a Will y le entregó un pasaporte, ofreciéndole la oportunidad de regresar a casa y mantenerse a salvo. A pesar de todo, Will seguía intrigado por el contenido del maletín. El agente evitó darle una respuesta directa, insinuando que si quería conocer la verdad, tendría que involucrarse más en el mundo de la CIA. Así, la historia deja claro que, incluso en medio de conspiraciones, secretos y peligros, la unión familiar y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Espero te haya gustado el video.